discrepancias, en mi modesto entender, los créditos que han provenido o bien este impulso que dieron los organismos internacionales, es cierto que ha sido sumamente positivo, pero las reformas que se han gestado en estos últimos 20 años, en mi criterio, no han venido, no creadas por estos organismos internacionales. Fundamentalmente quienes las han creado a este tipo de reformas son, por un lado, los órganos competentes, como las cabezas de poderes de todas las provincias argentinas, como en su momento propuestas del Ministerio de Justicia de la Nación, en la época en que el doctor Palma, el doctor Garabano eran asesores, excelentes asesores, propuestas que venían del FORES, del CEJAS, entre otros innumerables organismos que procuraban la modernización de la justicia. Es cierto que había otras propuestas que también nos insinuaban o nos planteaban los organismos internacionales, pero quiero ser muy franco, muchas de esas propuestas se inspiraban en reformas concretas que ya se venían canalizando en la República Argentina. No tengo tiempo para explicitarlo, pero informalmente puedo hacerlo. Es decir, entonces, que muchos han sido los verdaderos impulsores de la reforma, al menos en nuestro país y creo que también en Latinoamérica. Por otro lado, quiero decir que esos montos de dinero que se acaba de mencionar, no todos fueron regalados a las diversas naciones de Latinoamérica, sino que en muchos casos se prestaron y creo que honrosamente se devolvieron en muchos casos esos préstamos. No obstante de ello, quiero manifestar mi elogio y mi agradecimiento a los organismos internacionales, porque también con motivo de esos préstamos o esas colaboraciones en casos concretos, edilicios, informáticos, lo que fueran, y dispararon otro tipo de reformas o bien coadyuvaron a la mentalidad de la reforma, ¿cierto? Por eso soy muy agradecido y no me, de ninguna manera estoy de acuerdo con ciertas posturas que pretenden que la intención de los organismos internacionales era para tratar de avalar las reformas financieras que las grandes potencias hacían en estos países. Yo creo que tenemos que ser muy agradecidos y es positiva esta gestión que han hecho. En segundo lugar, quiero expresar también la discrepancia en cuanto a lo que se ha dicho, en el sentido que aún se sabe poco del impacto de las reformas en nuestro país. Yo creo que hay que ser sordos, ciegos y mudos para no advertir que en estos últimos 15 o 20 años han habido modificaciones en la justicia que no han existido en 100 años. Prueba de ello, voy a mostrar simplemente a título enunciativo lo que ha hecho la Junta Federal de Corte, que ustedes saben que agrupa todas las cabezas de poderes en el país, en donde, de los tribunales superiores de justicia, donde hemos trabajado incansablemente para promover esa reforma e intercambiar experiencias exitosas. Uno de los libros, este es un tomo que habla de qué? De experiencias exitosas de los poderes judiciales de las provincias argentinas y de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Este es otro tomo donde hace un resumen breve de algunas, porque no todas están incluidas en estos tomos. Este otro tomo de experiencias exitosas de los tribunales, de los poderes judiciales de la provincia argentina de la ciudad autónoma. Me refiero, si tenemos presente que hace 20 años no había sistemas de selección por concurso y que en estos últimos 20 años, al menos en la República Argentina, todas las provincias tienen sistemas de selección en donde se fortalece la idoneidad, pero también la independencia del Poder Judicial. Es cierto que es difícil medir hasta dónde llega o cómo se cristaliza esa mayor idoneidad con respecto a los pronunciamientos de esa mayor independencia. Por supuesto que es cierto, y eso comparto, de que hay un déficit en cómo medir realmente el impacto de este tipo de reformas, pero no podemos desconocer que
que se ha dado un impulso gigantesco en pro de esto. Y aún de ciertos consejos de la magistratura que tenían la forma de consejo, pero en realidad cristalizaban eminentemente una elección discrecional, se han mejorado también en estos últimos años, al menos en la República Argentina. Se ha mejorado el nivel de ingresos por concurso, se ha mejorado la escuela judicial que no existe en todas las provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se ha mejorado el código de ética que en muchas provincias existe para elevar también la formación de principios, y en las que no existen también se ha fomentado la potestad sancionadora y no perdonar cuando hay una inconducta por parte de los jueces. Se ha avanzado en la modernización de la oficina judicial. Antes había que, para iniciar el juicio, me gustaba el juzgado número 1 y entraba el expediente, esperaba el turno, lo entraba, era discrecional. Hoy las mesas de entradas informatizadas garantizan la transparencia. Es difícil, claro, medir posteriormente el impacto del ciudadano, el beneficio del ciudadano, ¿cierto? Desde casas de justicia, nuevas formas de planificar. No voy a entrar en la planificación que ha hecho la Ley con respecto al Ministerio Público, pero nuevas formas de gestión de la oficina judicial son trascendentes en todo nuestro país. En tercer lugar, todas las provincias argentinas hoy están a pocos pasos de llegar al expediente digital, con un esfuerzo gigantesco en materia presupuestaria, en materia de ingeniería de procesos, en materia de cómo llegar con pocos recursos a lograr este aspecto. El acceso a la justicia, queridos colegas, sabemos bien que se han incrementado las asesorías gratuitas, los accesos por ámbitos específicos donde se tramita la violencia familiar, donde las casas de justicia, en las oficinas de atención al ciudadano, y esto no voy a mencionar, pero está a lo largo y ancho de nuestro querido país. Por otro lado, la prevención del litigio, con la mediación, el arbitraje, ¿no se ha creado acaso en todas las provincias argentinas? Expresamente se ha visto el cauce de la mediación. Estos son los ejemplos, bastan para demostrar que los cambios son trascendentes. Pero además, la reforma de los códigos procesales, porque sabemos bien que la reforma judicial en un sentido integral no basta con más idoneidad, con más concurso, con más código de ética, con más sanción, con más expediente digital, con más nueva forma de gestionar la oficina judicial, sino también la reforma de los códigos procesales, para reducir el proceso, para no seguir cristalizando el formalismo del formalismo. Y se lo ha hecho en muchas provincias argentinas también. Pero es cierto, que muchas reformas no se notan. ¿Por qué? Entre otros aspectos. Porque los pleitos han aumentado en estos últimos 5 años en más de un 600%. Y los presupuestos de los poderes judiciales pueden haber aumentado en un 30, 40 o 50%, pero nunca en un 600%. Entonces, claro que no se notan para el ciudadano las grandes reformas que se han sustanciado en materia de justicia. Porque vivimos en países que con el principio general es la emergencia, no la normalidad. Por otro lado, sabemos bien que asistimos en un periodo donde nuestro país, como en el extranjero, con este Estado social de derecho, con la reforma de nuevas constituciones, se ha incrementado la cultura de la reclamación. ¿Por qué?